Para comprender el sentido, los alcances y las características del debate que ha tenido lugar en los últimos meses en torno a una eventual reforma al Poder Judicial, es importante tener presente el contexto. Hace 30 años, en 1994, se impulsó una reforma que transformó de manera muy relevante a la Suprema Corte de Justicia, que creó al Consejo de la Judicatura Federal, que es la instancia que administra el Poder Judicial, y sobre todo, y esto es lo más importante, que convirtió a la Suprema Corte en un verdadero tribunal constitucional, en un poder capaz de revisar que las decisiones de los otros poderes, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero también de los poderes de las entidades federativas, se ajustaran al texto de la Constitución. En ese sentido, la Corte se convirtió en un verdadero guardián garante de la Constitución mexicana. Años después, en el año 2021, ya en este gobierno, ya con esta mayoría legislativa, se impulsó una nueva reforma al Poder Judicial. Desde la Corte dijeron que era la reforma más importante en décadas, y es una reforma que viene a cambiar diversas dinámicas al interior del Poder Judicial, que está orientada a combatir actos de corrupción, actos de nepotismo, a fomentar la meritocracia en la carrera judicial, y que todavía no ha podido surtir sus efectos. Y no los ha surtido porque no ha pasado el tiempo suficiente para que las medidas adoptadas se puedan poner en práctica. Bueno, 2 años después, ahora se coloca sobre la mesa una nueva discusión en torno a una eventual reforma al Poder Judicial, impulsada en este caso desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno de la República. Esa iniciativa creo que presenta algunas falencias concretas. La primera propone cambiar el mecanismo a través del cual se nombre a las personas juzgadoras en el país. En segundo lugar, propone también cuestiones de arreglo administrativo que colocarían a la Corte en una situación de subordinación ante una instancia encargada de administrar los recursos judiciales. Creo que ambas decisiones son equivocadas. La primera, porque las juezas y los jueces, magistradas y magistrados, ministras y ministros, no deben ser actores políticos. Deben de ser personas con una alta capacidad técnica, con una trayectoria probada en el mundo del derecho, con una honestidad a toda prueba y también con la neutralidad e imparcialidad necesarias para poder dirimir las controversias que se suscitan en la sociedad y también entre los poderes públicos. Y por lo mismo es fundamental que no estén alineados con correas políticas partidistas. Es decir, que no sean correas de transmisión de las fuerzas políticas que legítimamente se disputan los órganos de gobierno y los órganos legislativos en el país. Separar a los poderes es una condición necesaria para tener garantía de nuestros derechos. Y en ese sentido, la justicia debe de ser ajena a las dinámicas político-partidistas. La otra cuestión tiene que ver con una idea de someter a la Suprema Corte a un control administrativo por parte de una instancia que se crearía para esa finalidad. Es un error porque la Suprema Corte debe de ser suprema y debe ser suprema sobre todo en la toma de las decisiones jurisdiccionales, porque para eso está, para ser la última válvula de seguridad del sistema constitucional mexicano. Y eso es fundamental garantizarlo si queremos seguir siendo una democracia constitucional. Por supuesto que se pueden llevar a cabo mejoras. Propongo 2 concretas. Una, revisar la regla que establece que para declarar la inconstitucionalidad de una ley se requieren 8 de 11 votos en la Suprema Corte. Es absurdo. Debería de bastar únicamente con 6 votos y esta es una regla que tiene 30 años vigente y que creo que hay que cambiar con urgencia. Otro cambio. Al día de hoy, la presidencia de la Corte es la misma que la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Una es la instancia jurisdiccional y la otra es la instancia administrativa. Es sensato separarlas para que la administración del Poder Judicial vaya por cuerda propia y las dinámicas de las decisiones propiamente jurisdiccionales por la suya. Y un último comentario. Debemos de mirar con atención a los poderes judiciales de las entidades federativas.
en gran parte del país tenemos enormes rezagos institucionales, de formación y de dinámicas de ejecución por parte de las juezas y los jueces locales, los de las entidades federativas. Y ese es un reto enorme que debemos de emprender con decisión para contar con un sistema constitucional completo en el que la justicia federal y las justicias locales brinden a las personas la seguridad jurídica, la garantía a nuestros derechos y a nuestras libertades que todas y todos merecemos.